creepypastas para tener de fondo mientras te detonas a la amiga de tu abuela. Muchas gracias a los nuevos miembros Gleshte y Alerok, y a LG por su segundo mes como miembro. Ya sale otra imagen jeje. Este título fue gracias a Miguel Ángel Mazarci Sastre. Hoy la comunidad nos envió 4 creepies. Recuerden que pueden mandar sus creepypastas e historias de terror reales al correo enviatuhistoria1800@gmail.com. Recuerden que solo reviso historias que se mandan como mensaje directo, no en Words, PDFs o cualquier otro formato. Solo mensaje directo. Empezamos. Hola, señor nostálgico. Me llamo Tony Whitburn y llevo siguiendo tu canal desde que tenías 100 suscriptores. He escuchado el 90% de las creepies que has subido y son una gran compañía para trabajar y jugar videojuegos, sobre todo de noche. Te escribo para felicitarte y hacerte llegar una historia que escribí, aprovechando que de vez en cuando aceptas historias de tus suscriptores. Para darte un poco de contexto, me gradué en lengua y literatura hace unos años. Escribir es una de mis mayores pasiones, y hoy la comparto contigo y espero que con el resto de la comunidad. El título es Morir solo. Espero que sea de tu agrado. Sigue así y llegarás lejos, te mando un abrazo. Morir solo. Escrito por Tony Whitburn. La primera vez que vi a Rebecca, me pareció una chica más en el interminable feed de Tinder. Castaña, ojos café claro, tez blanca, bonita pero no hermosa. Nada a destacar salvo una foto de cuerpo completo en el espejo con la clara intención de mostrar sus atributos. En cualquier otra situación, la hubiera descartado como una chica cualquiera. Pero yo siempre miro a detalle las fotos en busca de algo que me diga si es ella la persona que busco. Y en esta ocasión, supe de inmediato que era ella. Hice swipe a la derecha y cerré la aplicación. Ya había encontrado a la indicada. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró con una notificación de Tinder. Tienes un match. Mi corazón se aceleró y sonreí. Lo hice aún más cuando enseguida recibí otra notificación. Era un mensaje de Rebecca. Un simple hola con un emoji de carita sonriendo ruborizada. No era la norma que la mujer iniciara la conversación en Tinder, pero tampoco me sorprendió que lo hiciera. Puse manos a la obra y le escribí de vuelta. Hola. Espero no sonar entrometido, pero noté por tus fotos que te gusta Placebo. Yo soy fan. Ella me respondió al instante. Oh my god, sí. Son mi banda favorita. Los voy a ver en octubre. Seguimos la conversación por aproximadamente una hora y debo decir que estábamos conectando bien. Era fácil hablar con ella y en otras circunstancias, sin duda me hubiera gustado que fuéramos amigos. Pero yo tenía un objetivo en mente y en esta vida, no era su amistad. De todas formas, acordamos vernos en su casa esa misma noche, para lo que ya se estaba convirtiendo en una invitación para pasarlo bien. Lo cierto es que Rebecca no lo iba a pasar bien. Mis intenciones eran, y siempre habían sido, cazarla. Nunca vi su cara, pero sabía que era ella. Y cuando me invitó a pasar la noche en su casa, la indescriptible sensación de finalmente dar con tu presa me invadió. Había estado meses preparándome para aquel momento, siguiendo de cerca sus movimientos, pero no tan cerca para que me notara y corriera como un venado que escucha una rama crujir bajo el peso del cazador. Mi abuelo nos había enseñado a mi hermano Noah y a mí a tener paciencia, y solo exponerte cuando sabes que tienes a la presa acorralada. Convenientemente, la casa de Rebecca estaba en una zona aislada, a las afueras de la ciudad. Había pasado por allí en ocasiones y nunca imaginé que algún día visitaría una de esas casas con el propósito que tenía en mente. Pero Rebecca me aseguró que aquella sería la única noche que estaría sola y que buscaba aliviar el estrés porque mañana saldría de la ciudad. Incluso me dijo que si llegaba en cuanto antes, me daría una sorpresa. Y ya imaginaba cuál era. Yo, por mi parte, también le tenía una sorpresa. Tomé mi Glock 42 y la oculté en mi espalda, bajo la camisa. Era compacta y Rebecca no la notaría. Salí de mi departamento en el centro de la ciudad y conduje hasta la ubicación que me mandó. Como mencioné, su casa estaba a las afueras, lejos de sus vecinos.
Bajé del auto y toqué el timbre. Ella abrió la puerta y luego de unos 5 segundos. Era idéntica a sus fotos y creo que pudo notar la satisfacción en mi rostro al verlo. Ella me saludó con un beso en la mejilla, bastante cerca de la boca en un movimiento audaz de su parte. Pero yo ya conocía ese juego y para no levantar sospechas, contesté su gesto con uno similar abrazándola por la cintura y jalándola ligeramente hacia mí. Noté su cuerpo tensarse por un segundo, como si no se lo hubiera esperado, y luego se alejó antes de invitarme a entrar. Ya en la sala, ella me ofreció una bebida. Yo acepté e hice como si le diera un trago solo para complacerla. Ella me miró satisfecha y aseguró que enseguida subiríamos a su habitación. ¿Te importa si pongo música?, me preguntó. Adelante. Le respondí. Placebo empezó a sonar en los altavoces de arriba. Era una canción llamada Da Ville End, el amargo final, en español. Y la única razón por la que lo sabía, es porque había estudiado a la banda para cuando llegase el momento. Rebecca volvió a la sala y me invitó a subir. Ambos llegamos a su habitación y lo primero que noté fue aquella pared roja con el póster de Placebo que tenía en una de sus fotos de Tinder. Mi corazón se aceleró. En cuanto pusimos un pie adentro, ella se abalanzó sobre mí y comenzamos a besarnos como si nos gustáramos de toda la vida. Ella me empujó hacia la cama y yo caí de espaldas, pero en vez de subirse encima, ella me dijo que esperara un momento y entró al baño de su habitación. Aquel era el momento, así que en cuanto cerró la puerta, le quité el sonido a mi teléfono y saqué una foto del póster en la pared. Acto seguido, se la envié por mensaje a mi grupo de amigos junto a la ubicación de la casa y una sola palabra positivo. Volví a la cama de Rebecca 2 segundos antes de que saliera del baño. Ella se había cambiado a un vestido de lencería semitransparente y yo sonreí al verla. Nos besamos nuevamente hasta que en medio de la situación, le susurré. A mi hermano también le gustaba Placebo. Se llamaba Noah. Ella se apartó y me miró con una mezcla entre sorpresa y temor. Yo le pregunté. Él estuvo aquí, ¿no es así? Rebecca se puso pálida y supo enseguida que el juego había terminado. Trató de correr hacia su mesa de noche y abrir el cajón donde escondía un cuchillo de carne. Yo la detuve y la empujé contra la cama. Ella quiso forcejear, pero la sometí boca abajo. Entonces saqué mi arma y la apreté contra su cabeza. A la distancia, sirenas de policía se escuchaban llegar. Estás arrestada por el homicidio de Noah Dougherty. Tienes derecho a guardar silencio. Rebecca insultaba y forcejeaba mientras yo le hacía saber sus derechos. Mis compañeros entraron al domicilio y mientras la esposaban, ella lloraba y gritaba que era inocente, luego dijo que la atacaron y se defendió, pero la evidencia estaba por todas partes. El luminol reveló la presencia de sangre en el colchón, el piso, las paredes y el baño que brillaron como un escorpión bajo la luz ultravioleta. En el cajón de donde Rebecca sacó el cuchillo, se encontraban varias identificaciones y 4 teléfonos celulares. Reconocí el que le perteneció a Noah, y comprendí por qué al momento de encontrar su cuerpo, algunas pertenencias le faltaban. Lo quiso hacer ver como un asalto que salió mal, pero yo sabía la verdad. Para mi sorpresa, el teléfono estaba encendido y tenía la batería a la mitad. Lo primero que hice fue entrar a la última conversación que tuve con mi hermano y ver aquella foto de una habitación roja con un póster de Placebo en la pared, que me había enviado la noche que conoció a Rebecca. Bajo la imagen se encontraba el último mensaje que me envió. Hermano, por fin conocí a una chica igual de friki que yo. Creo que al final no voy a morir solo. La puerta. Escrito por Said Márquez. Nadie sabe cómo llegó ahí. No hay registros de cámaras de seguridad, no hay testigos ni rastros de que alguien la haya colocado. Es como si se hubiera materializado de la nada. Una puerta, en medio de una calle concurrida. El primero en verla fue un hombre que se dirigía a su trabajo de madrugada. La notó desde varios metros antes, pero solo comprendió lo que era cuando estuvo justo frente a ella. Después de todo, ¿quién esperaría encontrar una puerta en ese lugar?
El hombre simplemente la rodeó, pero la curiosidad se apoderó de él. Decidió estacionarse para verla más de cerca. A simple vista, era una puerta común y corriente. Blanca, plana, con un pomo dorado. Se veía igual por ambos lados. Intentó abrirla, pero no pudo. Tratar de apartarla fue en vano. Parecía estar pegada al suelo. Poco después, el lugar comenzó a llenarse de gente, todos igual de intrigados por la extraña escena. Algunos se acercaron para grabar vídeos, otros se sacaron fotos, y algunos más intentaron moverla sin éxito. Las autoridades intervinieron, pero descubrieron que era irrompible e inamovible. En un par de días, se convirtió en el misterio del momento. La extraña puerta de la avenida. Acaparaba los titulares. Los escépticos decían que se trataba de un truco publicitario, tal vez una promoción para una película. Otros afirmaban que era una señal divina, quizás la entrada al paraíso. Los más conspiranoicos hablaban de un aparato alienígena. Los días pasaron, los vídeos disminuyeron y la gente perdió el interés. Sin embargo, algunos investigadores seguían intrigados. No podían tomar muestras físicas porque la puerta no podía romperse, pero descubrieron que emanaba radiación. Poca, pero lo suficientemente extraña como para alimentar aún más el misterio. Entonces, en la 10ª noche desde su aparición, algo cambió. Un sonido sordo resonó en la calle vacía. Era leve, casi imperceptible, pero quienes estaban cerca lo escucharon. Un leve crujido, como el de una cerradura girando por sí sola. Las cámaras, que hasta entonces no habían captado nada fuera de lo normal, registraron un pequeño destello de luz justo en el marco de la puerta. No fue un reflejo ni una interferencia. Algo había cambiado en la estructura que hasta ahora había permanecido estática e inmutable. A la mañana siguiente, la noticia volvió a estallar. La puerta, aquella puerta imposible, ya no estaba cerrada del todo. Una pequeña rendija de oscuridad se asomaba en su contorno. Era imposible ver lo que había del otro lado. Algunos intentaron con cámaras de fibra óptica, pero solo había oscuridad. Y así pasaron los días, hasta que alguien se dio cuenta de algo. La puerta se abría cada vez más. Milímetro a milímetro, la oscuridad del otro lado se hacía más visible. Así fue como una cuenta regresiva comenzó. Todos estaban expectantes ante el momento en que la puerta se abriera lo suficiente como para que alguien pudiera pasar. El día llegó. Una mañana, sin previo aviso, la puerta se abrió por completo. No hubo sonidos espectaculares ni luces cegadoras. Solo un umbral de completa negrura que parecía absorber la luz a su alrededor. La gente contuvo el aliento. Las autoridades intentaron acordonar el área, pero era imposible detener la oleada de curiosos. Finalmente, alguien dio el primer paso. Un joven con una cámara en mano, transmitiendo en vivo, cruzó el umbral. Durante unos segundos, su imagen se mantuvo en la pantalla de su transmisión. Luego, la señal se cortó. No hubo gritos ni señales de lucha. Simplemente desapareció. El silencio se hizo pesado. Nadie se atrevía a moverse. Luego, otra persona entró. Y otra más. Ninguno regresó. Fue entonces cuando un culto emergió. Su líder, en una aparición televisiva, aseguró que al otro lado de la puerta estaba la salvación, el paraíso. La secta creció exponencialmente en cuestión de días, y pronto, sus seguidores comenzaron a cruzar el umbral sin vacilar. Pero no solo eran ellos. Algo más estaba ocurriendo. Personas de todo el mundo, sin conexión aparente con la secta, sentían el mismo impulso irrefrenable. Como si la puerta los llamara. Cada día, más y más personas desaparecían en la oscuridad. Las noticias transmitieron advertencias, pero fue en vano. Las calles se vaciaron. Los lugares de trabajo quedaron abandonados. Familias enteras emprendieron viajes para llegar hasta la puerta y atravesarla. En poco tiempo, el mundo se sumergió en el silencio. Las ciudades fueron reclamadas por la naturaleza. Los animales invadieron las calles, libres de la presencia humana. Los pocos que resistieron, aislados en lugares remotos, intentaron comprender lo que estaba ocurriendo. Pero al final, uno a uno, todos iniciaron el viaje.
Algunos nunca llegaron. Pero los que lo hicieron, cruzaron sin dudar. Y cuando el último ser humano pasó por el umbral, la puerta se cerró definitivamente. No quedó rastro de ella. Solo el eco de un mundo que alguna vez estuvo lleno de vida. Se queda en familia. Escrito por Guadalupe Mendoza Domínguez. El funeral comenzará en 10 minutos. Dice la voz de una mujer mayor. La pequeña Evelyn no se está tomando con gusto este suceso. Su amorosa madre ha muerto y ella, de tan solo 16 años, ahora es huérfana de madre. El patriarca de la familia Johnson, Marcus, es el pastor de su iglesia, el remarcable e intachable padre de familia y miembro fundamental de su comunidad, ahora viudo y a cargo de su hija, muestra su pena en un profundo llanto aunque algo silencioso para mostrarse fuerte con su hija, y a pesar de que el amor de su vida ha muerto puede sentir el apoyo de su comunidad. Evelyn, dime, ¿cómo te sientes? Pregunta la mujer mayor, la abuela de Evelyn que ha perdido a su única hija. Abuela, no sé qué voy a hacer sin ella, sabes que amo a papá pero, mamá y yo teníamos una conexión y ahora ella ya no está, y la policía no ha hecho nada para decirnos quién le hizo esto, ella nunca hizo daño a nadie, era una buena mujer y... Su voz se corta. Tranquila pequeña, no puedes torturarte así, verás que pronto lo solucionarán, confía en tu abuela, y, tengo que pedirte perdón pero pronto tendremos que volver a casa, sabes que tu abuelo y yo tenemos que visitar al médico regularmente, pero te seguiremos llamando, ¿de acuerdo? Gracias abuela, eres la mejor, y no te preocupes, yo entiendo, papá me cuidará, ya verás. Esto jamás ocurrió. Unos días después del aparente duelo del patriarca de la familia, la joven Evelyn se comienza a preocupar ya que no ha comido ni salido de su habitación y temiendo lo peor toca la puerta para entrar a ver a su padre. Abrió la puerta después de escuchar la voz de su padre dando una respuesta afirmativa. Papá, no has salido en días y estoy preocupada por... Su voz se interrumpe al ver a su padre en una cómoda silla con velas a su alrededor como si esperara a alguien a una cena romántica, una mesa pequeña con una cubeta con hielos y champán, lo contrario que uno esperaría cuando un hombre está en luto. El padre le pidió a la joven sentarse en la cama. Evelyn, veo que estás preocupada por mí, eso me alegra, y ahora veo que estás lista. Evelyn, confundida y sentada algo incómodamente, preguntó a su padre. Papá, no entiendo a qué te refieres, ¿te importaría ser más claro? Su voz tenía rasgos de nerviosismo y titubeaba y se tropezaba con las palabras, y cuando el padre dio su respuesta, la sangre de Evelyn se heló, y su vida normal dio un giro de 180 grados que en ningún momento se habría esperado. Oh, mi querida, por fin ha llegado la hora de que tomes el lugar de tu madre. Tienes la edad perfecta y la belleza que ella solía tener, es hora de que tú cumplas lo que te corresponde. Serás mi nuevo juguete y en caso de que pienses en huir, llamar a alguien o incluso pensar en avisar a la policía, y aunque me duela, tendrás que pasar por el mismo destino que tu madre. Por desgracia, al negarse a entregarte a mí de forma pacífica, prefirió amenazarme y prácticamente me obligó a tener que rebanar su rostro y guardar toda su sangre en esos frascos, y si tú te atreves a intentar lo mismo tu futuro será el mismo, es tu decisión. Y durante los siguientes 6 meses la pobre Evelyn se convirtió no solo en una esclava de su hogar sino, en la esclava sexual de aquel hombre que ella pensaba la protegería del mundo. Papi, ¿está todo bien? Dijo Evelyn con una temblorosa voz a su padre, teniendo un regaño de su estricto padre. Su madre había ido de compras así que nadie la defendería por sus travesuras, después de todo cualquiera habría dejado pasar una mancha en la alfombra de una niña de 6 años, sin embargo, su padre no era así. Evelyn, sabes las reglas del hogar, si ensucias, limpias, no dejas la mancha ahí. Date prisa y hazlo. La pequeña Evelyn hizo lo mejor que pudo, sin embargo, al llegar su madre la halló con una Biblia en cada mano, con brazos estirados y de pie en el pasillo del hogar familiar, su frente sudaba y sus mejillas estaban rojas por aguantar el peso.
La madre tomó las Biblias y le pidió a su hija ir al patio de atrás a jugar, y se dirigió a la oficina del padre para hablar con él. La pequeña nunca llegó a escuchar las discusiones sobre la estricta forma de educar de su padre. Al convertirse en una adolescente se dio cuenta de que su familia y su hogar no eran perfectos, sin embargo, ya estaba acostumbrada a eso y a los ojos de los demás, su familia era increíble y ella tenía una gran suerte. Evelyn sollozaba en una esquina de su habitación ahora convertida en una celda, su padre al revelarle su verdadero ser, la aprisionó y mintió a sus vecinos, diciendo que la muerte de su madre le había afectado más de lo previsto y ha perdido la razón, y pronto recibiría un tratamiento psicológico. Sin gritar una palabra torturaba a la joven, obligándola a ser suya una y otra vez, haciéndola limpiar hasta que podía ver su reflejo en el brillante piso de madera cual cenicienta. La hermosa adolescente ahora vistiendo lencería que satisficiera los ojos de su padre, y el cabello rebanado para quitarle así la más mínima pizca de libertad, lamentaba su suerte. Al ser una chica lista comenzó a agujerear la pared de madera detrás de su ropero con su lindo gancho para el cabello, heredado por su madre, le tomó mucho tiempo, poco más de 6 meses y afortunadamente, pero igualmente desafortunado, había adelgazado mucho, pasó por el hueco de la pared y huyó aprovechando que su padre la desencadenaba para comer ya que pensaba que estaba lo suficientemente domesticada como un perro al que se le enseñan trucos. Sabía que nadie le creería en su vecindario. Todos pensaban en su padre como el hombre del año, y su padre ya había creado una coartada en caso de que los vecinos la vieran, así que corrió atravesando el mercado de pulgas, ignorando a las personas que la veían. Algunos con lujuria y otros con repugnancia por sus ropas reveladoras, maquillaje excesivo y cabello mal cortado. Al no encontrar ayuda se ocultó en un lote abandonado y descansó a la sombra de un techo a medio construir con una pared ya desgastada por el paso del tiempo. Con el agotamiento encima, se durmió. Evelyn salió de su escondite, estaba agotada, completamente exhausta, sin fuerzas ni energías ya que había algo de oscuridad antes de amanecer. Comenzó a caminar para poder encontrar un nuevo lugar y por supuesto algo de comer. Caminando se topó con una reja de metal altamente reforzada y junto a eso un pequeño cobertizo de madera y muchos jóvenes que marchaban firmemente mientras cantaban al unísono contando del 1 al 10. Se acercó a la cerca y miró tímidamente a los jóvenes desde los 12 años hasta los 18. Al ver a estos jóvenes convivir, le hizo recordar su vida anterior cuando se veía rodeada de amigas y amigos, caminando y riendo juntos hacia el cine, el parque o el parque de diversiones local. Lloró amargamente y sintió un mal sentimiento por primera vez. La envidia. Pasó días escondida en los arbustos, acercando el bote de basura poco a poco para comer las sobras que los hombres jóvenes lanzaban al contenedor, con la esperanza de alimentarse más que en los meses pasados. Luego de un par de semanas oculta tras los arbustos junto al cobertizo, los rumores empezaron a correr entre los muchachos, un fantasma, un vagabundo, incluso algunos dijeron que era el comandante que había sido recientemente despedido, y ahora sobrevivía viviendo a las afueras del internado como un pobre vagabundo y desempleado. Evelyn trató de ser más discreta, pero mientras más lo intentaba los chicos empezaron a sospechar más. Una noche los jóvenes se acercaron a la cerca y usando una salida del cobertizo, y por supuesto robando la llave del intendente, quien dormía bastante ebrio en su cabaña al otro lado del campus. El grupo de chicos quedó atónito al no encontrar a un vagabundo o al antiguo comandante, sino una joven delgada de ropa raída. La joven sobresaltada despierta asustada pensando que tal vez le harán daño y no pensó nada más que rogar por su vida. Por favor no me hagan daño, no quiero molestar a nadie. Los chicos la levantaron y calmaron, le dijeron que no le harían daño, así que confiando en las personas por primera vez en meses, les contó su historia y los jóvenes horrorizados y asqueados, accedieron a ayudarla y aprovechando el hecho de su corto cabello la infiltraron en la academia como un chico más. Se adaptó rápidamente y mantuvo un bajo perfil, Evelyn estaba segura que podría comenzar de nuevo. Sin embargo, su padre no había parado de buscarla. En cuanto entró a la habitación para recoger la bandeja de comida vio que el ropero estaba movido, y al ver la luz desde el exterior lo intuyó. Había huido.
De inmediato alertó a los vecinos para que las personas supieran que debían avisarle de inmediato para devolverla a su hogar. Planeaba terminar con todo, no dejaría que volviera a pasar. Incluso llenó un informe de persona desaparecida, nadie dudaría del hombre ilustre, y su hija pronto aprendería una terrible verdad. Su madre no había muerto de forma natural. El padre la reconoció a lo lejos, no solo porque la había visto por 16 años, sino que por meses había explorado cada centímetro de su cuerpo, se relamía los labios al pensar en hacerla suya una vez más antes de hacer lo que era necesario para mantener su reputación. Después de todo, no era la primera vez que lo hacía. Marcus, te he visto algo cabizbajo, dime qué tienes en mente. Quiero que me escuches con atención y no quiero que hagas un escándalo, dijo el padre algo exaltado y sin quitar la mirada de los ojos de su esposa. Ana estaba asombrada. Su esposo jamás había usado ese tono tan frío, ni siquiera cuando estaba enojado ante alguna adversidad o problema difícil. No dijo más y se sentó en la hermosa y adosada oficina de su esposo. Mira, Evelyn ha llegado a la flor de su juventud, recién cumplidos los 16 es lo suficiente madura para que su padre tome posesión de ella. Dijo Marcus dejando a su esposa fría y completamente muda y algo incrédula sobre lo que acababa de oír. Marcus, debe ser una broma lo que dices, no tiene sentido, tú no eres así. El hombre no cambió su frío semblante y al ver la negativa de la mujer procedió a explicar. Esto no es una broma y desde que nació he esperado este día con ansias, por fin te mostraré lo que soy en verdad. Puedes unirte o yo te quitaré del camino. Aterrada por esas palabras, Ann salió despavorida de la casa. El hombre no la detuvo, solo presionó el botón. Aquel botón era para abrir la puerta del garaje. La mujer bajaría la colina de la bella casa hacia la comisaría. Sin embargo, al llegar al final seguiría recto y caería por el precipicio frente a ella al, aparentemente, haberse quedado sin frenos. Evelyn estaba increíblemente feliz desde que murió su madre, por fin tenía amigos otra vez. Creía que no podía ser más feliz, pero esto no duró mucho. Una noche mientras hacía su caminata nocturna un olor le enfrió hasta la médula. Su padre había entrado a la escuela por la tarde, afirmando que haría una donación si le dejaban pasar unos días en el campus para ver qué se necesitaba. Obviamente, lo dejaron entrar. Vigiló a la joven y planeó su venganza esa noche. La sacó en silencio amenazada con un arma, la llevó a casa, y ahí una vez más arrancó su ropa, y abusó de ella hasta el amanecer. Al terminar cortó su garganta y la colgó con cadenas en ese cobertizo, donde ella pensó que había encontrado un nuevo hogar. Mientras la joven se desangraba lentamente, él susurró en su oído. No fue un accidente, yo corté sus frenos esa tarde cuando volvió del trabajo. La joven, que ya estaba en lágrimas y agonía, solo atinó a decir: monstruo. El padre cambió su semblante, y dándole una cachetada respondió: no he sido más que un incomprendido. Ustedes puritanos jamás me van a detener, siempre seré el hombre ejemplar porque en este mundo no hay justicia, así que entiéndelo ya y muere, perra. La justicia no existe. Marcus se dio la vuelta y salió del cobertizo, dando un último vistazo al cuerpo con una sonrisa brillante, listo para continuar con su vida como un rico hombre viudo, ahora solo, de gran corazón y humanitario, mientras la inocencia encarnada se desangró hasta la muerte, siendo encontrada más tarde y el conserje siendo acusado y encarcelado. La justicia jamás llegó. Síndrome de narcisismo. Escrito por Kelloncitas Productions. Lo que voy a contar aquí no es una historia que quiera compartir. Es una confesión. No sé cómo terminará todo esto, pero necesito dejar un registro de lo que ocurrió, de lo que descubrí, y de lo que fui capaz de hacer. Si alguien encuentra esto, que sepa que no estoy loco. Solo fui una víctima, o quizás, en el fondo, siempre fui parte del problema. Todo comenzó hace 6 meses, cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era un lugar modesto, con paredes desgastadas y el típico ruido constante del tráfico. Pero era barato y estaba cerca de mi trabajo, así que no me quejé. Mi vida era rutinaria.
Trabajo en una agencia de publicidad, horarios de 9 a 5, pocos amigos y cero relaciones significativas. Todo cambió el día que conocí a Lucas. Lo conocí en una cafetería que frecuentaba después del trabajo. Era alto, delgado, con un aire de seguridad que lo hacía destacar entre la multitud. Me llamó la atención su manera de hablar, pausada pero directa, y cómo parecía entender todo sobre mí sin que yo dijera mucho. Era como si me conociera desde antes. Nos hicimos amigos rápidamente. Tal vez demasiado rápido. Lucas tenía una extraña fascinación por el comportamiento humano, especialmente por la psicología. Le encantaba hablar sobre el narcisismo, la manipulación y el control social. A veces me hacía preguntas inquietantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente tener el control absoluto sobre alguien? Me preguntó una noche, mientras compartíamos unas cervezas en mi apartamento. No creo que me interese algo así. Respondí, incómodo. Eso es porque todavía no lo has probado. Sonrió. Y fue la forma en que lo dijo lo que me puso nervioso, como si estuviera seguro de que tarde o temprano yo lo intentaría. Al principio pensé que solo era un tipo excéntrico. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Una noche, Lucas me invitó a su casa. Vivía en un edificio viejo, de esos con pasillos estrechos y luces parpadeantes. Su apartamento estaba impecable, casi demasiado ordenado. Las paredes eran blancas y no había fotos ni objetos personales, salvo una estantería llena de libros de psicología y filosofía. Me ofreció una copa de vino y comenzamos a hablar. Todo iba normal hasta que sacó una caja de madera del tamaño de una libreta. La puso sobre la mesa, la abrió lentamente y sacó un cuaderno de cuero marrón, viejo y desgastado. Esto, dijo, mirándome fijamente. Es el manual para comprender y controlar la mente humana. Me reí, pensando que bromeaba, pero su expresión seguía siendo seria. Lo encontré en una biblioteca antigua, olvidado en el fondo de una estantería. Nadie sabía que estaba ahí. Está escrito en un lenguaje extraño, pero pude descifrarlo. Lo he estado poniendo en práctica. ¿Practicando con quién? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Lucas sonrió y tomó un trago de su copa. Con cualquiera que se cruce en mi camino. Y créeme, funciona. Me extendió el cuaderno. Al abrirlo, vi páginas llenas de símbolos extraños, diagramas y notas escritas a mano. Pero lo que más me inquietó fueron los nombres. Había una lista con fechas al lado de cada nombre. Algunos estaban tachados. ¿Qué significan estos nombres? Pregunté. Lucas me miró directamente a los ojos y dijo. Todos ellos son personas que he manipulado. Algunos terminaron quitándose la vida. Otros simplemente desaparecieron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estás bromeando, no? ¿Crees que estoy bromeando? Su expresión era fría, calculadora. Te dije que funciona. Y ahora tú tienes la oportunidad de probarlo. Empujó el cuaderno hacia mí. Si no quieres hacerlo, puedes irte. Pero si decides quedarte, cambiará tu vida para siempre. Me levanté y me fui sin decir una palabra. Pero esa noche, no pude dormir. Pensé en el cuaderno, en los nombres tachados, en la expresión de Lucas cuando dijo que había hecho que algunos se quitaran la vida. Y me pregunté si era verdad. Al día siguiente, volví a la cafetería. Lucas no estaba allí. Pregunté por él, pero nadie recordaba haberlo visto. Ni siquiera el dueño. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero cuando llegué a mi apartamento, encontré el cuaderno sobre mi escritorio. Y una nota encima. Ahora es tu turno. Al principio, intenté ignorarlo. Dejé el cuaderno en un cajón y traté de seguir con mi vida. Pero algo cambió en mí después de aquella noche. Empecé a observar más a las personas. Notaba cómo hablaban, sus gestos, sus inseguridades. Y empecé a probar pequeños trucos del cuaderno. Nada serio al principio. Convencí a un compañero de trabajo de que me cubriera en un turno. Hice que la chica de recepción me diera información privada sobre otros empleados. Y luego, algo más inquietante.
Convencí a un tipo en el bar de que me diera todo el dinero de su billetera, solo sugiriendo que era lo correcto. Todo funcionaba. Las técnicas eran perfectas. Lucas no estaba mintiendo. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una respiración entrecortada. «Mark». Era la voz de Lucas. «¿Dónde estás?», pregunté. Solo quería ver hasta dónde llegarías. La llamada se cortó. La semana siguiente, una noticia apareció en todos los periódicos. Un cuerpo fue encontrado en un callejón, no muy lejos de donde vivía Lucas. No había signos de violencia. Solo una nota en el bolsillo de la víctima que decía: «Ahora es tu turno». Intenté contactar a Lucas, pero su número estaba desconectado. Fui a su apartamento y encontré la puerta abierta. El lugar estaba vacío, salvo por una hoja de papel sobre la mesa. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Desde entonces, he seguido usando las técnicas del cuaderno. Pero ahora las cosas han cambiado. Hay veces en que siento que alguien me sigue. He comenzado a notar cosas extrañas en mi departamento. Muebles que cambian de lugar, luces que parpadean en mitad de la noche. Y anoche encontré un mensaje escrito en el espejo de mi baño, con lo que parecía ser sangre. ¿Estás listo para la siguiente fase? No sé qué significa. No sé quién lo escribió. Pero sé que Lucas aún está ahí afuera, observándome. Y lo peor de todo es que no estoy seguro de querer detenerme. Desde aquella noche, las cosas empezaron a desmoronarse lentamente. O quizás, sería más justo decir que comenzaron a encajar. Empecé a tener sueños extraños. Soñaba con Lucas, parado en el pasillo oscuro de mi edificio, mirándome fijamente mientras sonreía. En el sueño, yo estaba inmovilizado, incapaz de moverme o gritar, mientras él caminaba hacia mí, susurrando cosas que no entendía. Cada noche, el sueño se volvía más claro, y cada noche Lucas estaba un paso más cerca. Pero lo peor ocurrió cuando las cosas dejaron de ser solo sueños. Una noche, después de volver del trabajo, encontré la puerta de mi apartamento entreabierta. La cerré con cuidado y recorrí las habitaciones, revisando cada rincón. Nada parecía fuera de lugar, hasta que entré al baño. El espejo estaba cubierto de vapor, como si alguien hubiera tomado una ducha minutos antes. Y en el centro del espejo, escrita con un dedo, estaba una palabra: control. Sentí una punzada de frío en la espalda. No había nadie más en el apartamento. Verifiqué la cerradura, revisé cada ventana. Todo estaba cerrado. Entonces escuché un ruido en el pasillo. Pasos lentos y arrastrados que se detenían justo frente a mi puerta. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. No había nadie. Pero al apartarme de la puerta, escuché un golpe suave. 3 toques. Fui hacia atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces llegó otro golpe, más fuerte esta vez. Y una voz al otro lado de la puerta. ¿Estás listo para la siguiente fase? Era Lucas. No abrí la puerta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pasaron varios minutos de silencio absoluto hasta que finalmente oí cómo los pasos se alejaban por el pasillo. Esa noche dormí con un cuchillo debajo de la almohada. Al día siguiente, volví a encontrar el cuaderno sobre mi escritorio. No lo había tocado en días, pero ahora estaba abierto en una página nueva. Había una sola frase escrita a mano. El poder absoluto no está en controlar a otros. Está en hacer que otros quieran ser controlados. No sé por qué volví a abrir el cuaderno. Quizás fue curiosidad. O quizás fue porque, en el fondo, una parte de mí ya había sido corrompida. Comencé a probar técnicas más complejas. Fui a un bar y me acerqué a una chica que estaba sentada sola. No le pedí su número. No le dije mi nombre. Solo usé las técnicas del cuaderno. Contacto visual prolongado, sonrisas sutiles, manipulaciones verbales precisas. En menos de una hora, ella estaba contándome cosas que no le había dicho a nadie. Y entonces dije algo que ni siquiera había planeado decir.
Si te fueras conmigo ahora mismo, ¿lo harías? Ella asintió. Y lo hizo. Al día siguiente, ella me mandó un mensaje. No sé por qué lo hice. Pero quiero volver a verte. Era como si el cuaderno no solo me enseñara a manipular, sino que me diera un poder auténtico sobre las personas. Pero había algo inquietante en todo eso. Cuanto más lo usaba, más fácil se volvía. Y más difícil resultaba dejar de hacerlo. Un martes en la noche, recibí un mensaje de Lucas. Solo decía: hora de probar tu límite. Minutos después, recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido. ¿Confiarías en mí si te pidiera algo? ¿Quién eres? Contesté. No importa quién soy. La pregunta es: ¿harías cualquier cosa que te pidiera? No respondí. Pero una parte de mí sabía que estaba relacionado con Lucas. Entonces recibí un tercer mensaje, esta vez con una dirección. Una calle en el centro de la ciudad. Estaré ahí a medianoche. No sé por qué fui. Pero fui. La dirección me llevó a un viejo edificio abandonado. Las ventanas estaban tapiadas y las paredes cubiertas de grafitis. La puerta estaba entreabierta. Entré y seguí un pasillo oscuro hasta llegar a una sala grande y vacía. Solo había una silla en el centro de la habitación. Lucas estaba ahí, de pie detrás de la silla. Vestía de negro y me sonreía con esa expresión tranquila que tanto me inquietaba. Me alegra que hayas venido. Dijo. ¿Qué es esto? Pregunté. Lucas señaló la silla. Había alguien sentado ahí, con una bolsa de tela cubriéndole la cabeza y las manos atadas detrás de la espalda. Este es el límite. Dijo Lucas. Si realmente quieres saber hasta dónde llega el poder, si realmente quieres entender lo que significa controlar a alguien, tienes que ir hasta el final. Me acerqué lentamente. La persona en la silla respiraba con dificultad. Parecía temblar. ¿Quién es? Pregunté. Lucas me miró directamente a los ojos. Descúbrelo. Tomé la bolsa y la retiré de la cabeza de la persona. Mi corazón casi se detiene. Era la chica del bar. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y su boca estaba cubierta con cinta adhesiva. ¿Qué demonios es esto, Lucas? Le grité. Lucas sonrió. Si realmente quieres entender el control absoluto, tienes que llegar hasta el final. Tienes dos opciones. Puedes dejarla ir y vivir con la incertidumbre de lo que podría haber sido, o puedes terminar lo que empezaste. Sentí que me faltaba el aire. No voy a hacer esto. ¿Seguro? Lucas dio un paso hacia mí. Porque ahora ella está dentro del juego. Y si no la controlas tú, alguien más lo hará. Me acerqué a la chica. Ella me miraba con una mezcla de miedo y súplica. Su respiración estaba entrecortada. No voy a hacerlo. Dije, pero mi voz temblaba. Lucas sacó un cuchillo de su chaqueta y me lo ofreció. Si la liberas, tendrás que vivir sabiendo que alguien más puede manipularla. Pero si te deshaces de ella, te convertirás en algo más que un manipulador. Tomé el cuchillo. La chica me miraba, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lucas dio un paso hacia atrás. El verdadero control empieza cuando decides quién vive y quién muere. Mi mano temblaba. No. Susurré. Si no lo haces tú, lo haré yo. Dijo Lucas, sacando un segundo cuchillo de su chaqueta. ¡No! Mi mano se movió instintivamente. El cuchillo cortó la cinta de su boca. ¡Corre! Le grité a la chica. Ella se levantó y corrió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Lucas la tomó del brazo. Te estás equivocando, Mark. Dijo Lucas. Y ahora, pagarás las consecuencias. Saqué el cuchillo y me lancé hacia él. Hubo un forcejeo. Lucas era fuerte, pero yo estaba furioso. El cuchillo cayó al suelo y rodó por la habitación. Lucas me miró con esa sonrisa fría y dijo: este es solo el principio. Entonces se desvaneció en la oscuridad.
Me quedé ahí, con el cuchillo en la mano, mientras la chica jadeaba a mi lado. ¿Quién es él?, me preguntó ella. No supe qué responder. Porque en el fondo, sabía que Lucas no había terminado conmigo. Esto apenas estaba comenzando. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el edificio abandonado. La chica, su nombre era Janet, sobrevivió. Después de ayudarla a escapar, la llevé a su casa y le prometí que la protegería. Le dije que Lucas no la volvería a tocar. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Porque Lucas siempre vuelve. Intenté dejar el cuaderno. Lo guardé en el fondo de un cajón, lo encerré bajo llave, incluso consideré quemarlo. Pero cada noche escuchaba la voz de Lucas en mi cabeza. El verdadero poder no se abandona. Solo se cede a alguien más. Y cada vez que cerraba los ojos, soñaba con él. Lo veía parado en el pasillo de mi apartamento, mirándome con esa sonrisa tranquila y helada. Me despertaba sudando, solo para descubrir que la puerta de mi apartamento estaba entreabierta o que el cuaderno había aparecido de nuevo sobre mi escritorio, abierto en una página distinta. Cada página tenía una nueva frase escrita con la misma caligrafía perfecta. El poder es una deuda. Y las deudas siempre se pagan. No podía seguir así. Así que decidí enfrentar a Lucas directamente. Fui al edificio abandonado donde lo había visto por última vez. Estaba vacío, pero en el suelo, justo en el centro de la habitación, había un sobre negro con mi nombre escrito. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con una dirección escrita a mano. Y al final, una frase. Ven solo. O ella morirá. Sabía que ella era Janet. Sin pensarlo 2 veces, fui a la dirección indicada. Era un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad, vacío y deteriorado. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de moho. Subí por las escaleras oscuras hasta el último piso. La puerta al fondo del pasillo estaba entreabierta. Entré. Lucas estaba ahí, parado junto a una ventana. Janet estaba arrodillada en el suelo, amordazada y con las manos atadas a la espalda. Tenía los ojos llenos de lágrimas y respiraba con dificultad. Llegaste más rápido de lo que esperaba, dijo Lucas, girándose lentamente hacia mí. Déjala ir, dije. ¿Y por qué haría eso? Lucas sonrió. Eres tú quien me trajo hasta aquí. Tú me dejaste entrar cuando abriste el cuaderno. Todo esto ha sido por ti. No te pertenezco. Lucas rió suavemente. ¿Estás seguro? Porque desde que empezaste a usar el cuaderno, ya no eres la misma persona. ¿Recuerdas la primera vez que manipulaste a alguien? La adrenalina que sentiste cuando supiste que podías controlar la mente de otra persona. Esa sensación de poder. Dio un paso hacia Janet y la levantó por el cabello. Ella soltó un gemido ahogado. Ahora tienes una elección, Mark. Puedes usar lo que has aprendido y salvarla, o puedes dejar que ella pague por tus errores. Déjala ir. Entonces, demuestra que ya no eres como yo. Lucas sacó un cuchillo y lo deslizó por el cuello de Janet. Una pequeña gota de sangre apareció en su piel. Si realmente quieres salvarla, susurró Lucas. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué quieres de mí?, grité. Lucas me miró fijamente. Quiero que me mates. Me quedé paralizado. ¿Qué estás diciendo? El poder solo cambia de dueños y aquel que lo posee muere, dijo Lucas. Si realmente quieres liberarte de mí, tienes que destruirme. Lucas arrojó el cuchillo a mis pies. Si no lo haces, ella muere aquí mismo. Sentí que el aire se volvía denso, que las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. ¿Esto es lo que siempre quisiste? ¿Manipularme para que te mate? Lucas sonrió. Todo este tiempo, solo te he estado enseñando. Ahora es tu graduación. Si quieres liberarte de mí, hazlo. Me agaché y tomé el cuchillo. Lucas soltó a Janet y se acercó a mí, extendiendo los brazos. Hazlo, dijo, susurrando. O ella morirá. Mis manos temblaban.
Miré a Janet, que me miraba con terror y súplica. No tienes elección, dijo Lucas. Y entonces me moví. Le clavé el cuchillo en el pecho. Lucas sonrió mientras la sangre brotaba de su boca. Bien hecho, Mark, susurró. Ahora, el poder es tuyo. Cayó al suelo con los ojos abiertos y esa sonrisa inquietante todavía en su rostro. Janet comenzó a llorar. Me arrodillé a su lado y la abracé. Ya terminó, le dije. Está muerto. Pero entonces sentí algo. Una corriente de calor recorrió mi cuerpo. Una sensación de fuerza y control que nunca antes había experimentado. Y entonces escuché la voz de Lucas, dentro de mi cabeza. El poder no muere. Solo cambia de dueño. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Janet intentó seguir con su vida, pero algo en ella se había roto. Nos distanciamos. Apenas me respondía a los mensajes. Sabía que lo que había pasado la había afectado, pero también sabía que yo había cambiado. Porque después de aquella noche, el poder que Lucas me dejó comenzó a manifestarse de formas que no podía controlar. Podía manipular a las personas con facilidad. La gente comenzaba a seguirme, a confiar en mí sin razón. Mi jefe me ofreció un ascenso sin siquiera discutirlo. Extraños en la calle me ofrecían cosas, me obedecían sin que yo tuviera que decir mucho. El poder ya no necesitaba ser invocado. Ahora estaba dentro de mí. Una noche, mientras miraba el cuaderno sobre mi escritorio, una página nueva apareció de la nada. Solo había una frase. Ahora es tu turno. Esa noche soñé con Lucas de nuevo. Estaba parado frente a mí, vestido con el mismo traje negro. Me miró con esa sonrisa fría y dijo: sabía que lo lograrías. ¿Qué me hiciste? Te di lo que siempre quisiste, dijo Lucas. La capacidad de controlar el mundo. ¿Por qué yo? Lucas sonrió. Porque ahora tú eres yo. Me desperté sobresaltado. Fui al baño y me miré en el espejo. Y por un momento, juro que vi la sonrisa de Lucas reflejada en mi cara. Entonces me di cuenta de la verdad. Lucas no había muerto. Solo había pasado a través de mí. Y ahora, era mi turno de continuar el juego. Desde entonces, he comenzado a ver los efectos. Un compañero de trabajo que me desagradaba fue despedido después de que una información privada sobre él apareciera en los correos del jefe. Una chica que me rechazó en un bar intentó contactarme 2 días después, diciéndome que no entendía por qué, pero que ahora sentía que me necesitaba. Las técnicas del cuaderno ya no eran necesarias. El poder se había vuelto parte de mí. Pero ahora sé lo que Lucas intentaba enseñarme desde el principio. El poder no se obtiene. El poder te elige. Lucas fue el primero. Yo soy el segundo. Y tarde o temprano, encontraré al próximo. Porque el poder, siempre busca un nuevo dueño. Conocí a una chica que tenía unas alas preciosas. Cuando estaba en la universidad, trabajé para una cadena de lo que mi madre llamaba pizzerías de parque de diversiones. No estoy seguro de si ese es el término técnico, pero es una descripción adecuada para esos mundos de neón llenos de buffets de pizza, juegos de arcade, toboganes gigantes y mostradores de premios abarrotados. Poco después de graduarme, me promovieron a gerente y me transfirieron a un restaurante más antiguo. Recuerdo la primera vez que lo vi como si fuera ayer. Un edificio grande y cuadrado, con pintura desconchada y ventanas sucias, se erguía como centinela en un estacionamiento casi vacío. Conduje mi auto por el asfalto abollado y estacioné en la parte trasera del edificio. El día estaba insoportablemente húmedo. Salir del auto fue como entrar en un tubo cálido y húmedo. Podía saborear el aire. Cálido y mojado, con sabor a humo de los autos y a la quema de pasto al sur. Por dentro no se sentía mucho mejor. No tan caluroso, gracias a los ventiladores evaporativos, pero igualmente húmedo.
El área de comedor gris contrastaba bruscamente con el brillante torbellino del parque infantil al fondo. Aunque nunca había conocido a mis empleados antes, los conocía a todos. Chicos adolescentes altos. Chicas universitarias con coletas deportivas y dientes inusualmente blancos. El jubilado trabajando por unas monedas y por amistad. El asistente de gerente que sería, o mi mejor aliado, o mi peor enemigo. Pero una chica despertó mi curiosidad. Su cabello fue lo primero que me llamó la atención. Cortinas pálidas reflejando las luces multicolores de la sala de juegos. Me dio la impresión de que estaría nerviosa si no estuviera tan cansada. Podía tener 19 o 39 años, con una cara de rasgos finos dominada por los ojos más verdes que he visto. Sentí algo al verla. No esa energía eléctrica de la que la gente habla, ni siquiera atracción en el sentido más puro de la palabra. Pero algo fuerte. Algo que, bajo ciertas circunstancias, podría ser hermoso o podrido. Su nombre era Marjorie. Marjorie tenía una hermosa sonrisa que no lograba ocultar la desconfianza que había debajo. Trabajaba en el mostrador de premios, cambiando peluches y juguetes baratos por montones de boletos de papel. Tocaba el piano todos los domingos en la iglesia. La pizzería era su segundo trabajo. El primero era en una escuela primaria local, donde ayudaba en clases de música y teatro. Era costurera amateur, diseñaba disfraces para los espectáculos escolares, e inventaba disfraces de Halloween para los niños que no podían comprar uno. Eso es muy dulce de tu parte. Le dije. Por un instante, la sonrisa de Marjorie tocó sus ojos. Mantuvo mi mirada durante un momento lleno de emoción. Luego se cerró. Pude verlo, tan claro como puertas que se cierran. Ese cálido y brillante momento se marchitó y murió. Apenas me habló durante días. Me volvía loco, aunque no debería. Después de todo, era una extraña. Peor aún, era mi empleada. No quería abrirse. No quería ser mi amiga. Pero al final del mes, hubiera dado casi cualquier cosa por una de sus sonrisas llenas de vida. Una noche hacia finales de septiembre, me llamó a casa. Nunca olvidaré su voz. Pequeña y nerviosa, casi temblorosa. Como si tuviera miedo de que la regañara. Perdón por molestarte. Jeff y Tasa llamaron diciendo que estaban enfermos. Sus palabras resonaron por la línea telefónica, acuosas y distantes, casi ahogadas por la música y la risa al fondo. Caleb se fue temprano. Y Melissa tuvo que irse a casa. Estoy trabajando sola. Ha estado muy ocupado y no creo que pueda. Su voz se apagó miserablemente, casi perdida en el bullicio. Estaré allí pronto. Le dije. Fue el peor turno de cierre que jamás tuve. 3 fiestas de cumpleaños y 50 clientes más en el área de comedor, sin contar la pesadilla en el parque infantil. Una niña se quedó paralizada de terror en la cima del tobogán más grande. A su madre y a mí nos llevó 45 minutos hacerla bajar por la escalera. Una de las máquinas de cambio de monedas se atascó, y un desafortunado niño de kinder comenzó un torbellino de vómito en la piscina de pelotas. Los platos se acumularon, el buffet de pizza se agotó 2 veces y un par de adolescentes decidieron volcar una máquina de pinball. Los últimos clientes finalmente salieron 1 hora después del cierre. Trabajé tan rápido y fuerte como pude, pero Marjorie aún hizo al menos el doble de trabajo. A pesar de eso, estuvimos allí durante horas. Después de barrer y trapear los pisos, reabastecer el mostrador de premios y apagar las máquinas, me di cuenta de que Marjorie ya no estaba. Recorrí el lugar, extraño y tenue, lleno de paneles de vidrio apagados de las máquinas, pero no la vi. Busqué en el área de comedor, en los baños y en la cocina. Limpio, brillante y vacío. Mi estómago dio un vuelco. ¿Se había ido temprano? ¿Se había escapado a casa en secreto mientras yo cerraba por ella como un idiota? Sintiendo el desánimo y casi como si me pesara, me apoyé en un mostrador de acero. Y entonces escuché voces. Tenues, delgadas y amortiguadas, pero inconfundibles. Seguí el sonido hasta el congelador. Era definitivamente Marjorie. Para ese punto, reconocería su voz en cualquier lugar. No va a creer que fue tiempo extra.
El miedo tenía sus palabras, seguras e insidiosas como el veneno. Va a estar tan enojado. No sé qué hacer. Un bajo y arrullado murmullo de palabras incomprensibles siguió, como una canción susurrada por un loco. Mi piel comenzó a erizarse. Cállate. Gemía Marjorie. La voz continuaba, subiendo como un viento frío. Por favor, una vez, solo escucha como prometiste y cállate. Más sílabas sin sentido, unidas en una melodía rota. Mi cabeza de repente se sintió ligera. Todo a mi alrededor se veía áspero y brillante, al borde de lo irreal. No te lo permitiré. Nunca más. Su voz se quebró. Debería haberlo sabido. Más de esa melodía rota e incomprensible. Marjorie se rió miserablemente. Detente. 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 No es por eso que quería que estuvieras aquí. Por favor, solo. Se interrumpió de repente. La pequeña melodía loca continuó, rota y casi inhumana. Luego Marjorie gritó. El sonido recorrió mi cuerpo como un pulso eléctrico, rompiendo mi parálisis. Entré al congelador. Marjorie miraba desde la esquina, con los ojos bien abiertos y la boca abierta. Y no estaba sola. Un cuerpo, blanco opaco como pez muerto, áspero y huesudo con demasiadas articulaciones, se aferraba a su espalda. Ojos redondos y negros brillaban sobre una boca sin labios. Se movió extrañamente y se rompió, deshaciendo como hilos tirados de un suéter. Más delgada y más larga se hizo, brillando como luz de luna hecha sólida. Luego se levantó como cobras unidas y se deslizó dentro de su boca. Cuando el último hilo de luz desapareció detrás de sus labios, Marjorie dio media vuelta y vomitó. ¿Qué fue eso? Mi voz tembló salvajemente, saliendo sin ningún esfuerzo consciente de mi parte. Me sentía enfermo, poseído por el vértigo deslumbrante de la fiebre. Marjorie, ¿qué fue eso? Sale cuando tengo miedo. Respondió. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Algo malo. Si hubiera estado en mi sano juicio, su tono probablemente me habría enojado. Hablaba como si fuera una niña. Algo que tengo que controlar, incluso cuando tengo miedo. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Cuando era una niña pequeña. Dijo. Tenía un primo. Él trató de hacerme daño. Estaba tan asustada. Ni siquiera puedo. Se quedó en silencio y se tapó la boca. Sus hombros temblaron. Cuando habló de nuevo, su voz era casi demasiado suave para escucharla. La cosa que viste. Salió de mí. De mis poros. Y empujó a ese niño hacia un río. Cuando trató de salir, lo mantuvo bajo hasta que se ahogó. No entiendo. Esto no era justo. Apenas estaba escuchando, y lo sabía. Pero era mejor balbucear que escuchar algo que no quería comprender. No entiendo, Marjorie. Cuando tengo miedo, sale. Si no lo controlo, si no lo mantengo presionado, mata a lo que me da miedo. Tengo que controlarlo. Es mi carga. Mi demonio. Y sé que no eres religioso, pero eso es lo que es. Un demonio muy real, muy sediento de sangre, que finge ayudar, pero solo mata. Aún así, a veces lo dejo salir, cuando estoy débil. Extendió un brazo y subió su manga, revelando una escalera ordenada de cortes medio curados y cicatrices brutales. Esto es lo que hago para castigarme. Para recordarme que no puedo ser débil. Me observó durante lo que me pareció una eternidad. Yo la miraba sin comprender, esperando a que esa monstruosidad blanca saliera de su piel como niebla y se convirtiera en esa forma horrible. No lo hizo. Después de un rato, Marjorie limpió su propio vómito mientras yo me quedaba allí, llorando. Luego me acompañó hasta mi auto. El aire cálido de la noche llevaba la fresca y salvaje promesa de una tormenta. Me despejó la cabeza tan eficazmente como una ducha fría. Respiré hondo y miré hacia arriba, enfocándome en las nubes violeta profundas que cubrían el cielo. Buenas noches. Me dijo. No tengas miedo. Me fui sin decir palabra, mientras la lluvia comenzaba a caer. Solo cuando llegué a casa, temblando en mi sofá y luchando contra las lágrimas, me pregunté qué era lo que Marjorie temía.
Marjorie llegó al día siguiente cubierta de tanto maquillaje que parecía una marioneta envejecida. Las gruesas capas y el contorneo hábil no eran suficientes para ocultar su mandíbula hinchada. No hablamos durante semanas. El silencio mutuo me dolió de formas que no entendía, maneras que me hacían sentir frustrado y estúpido. Eso cambió una noche lluviosa y lenta a mediados de octubre. Marjorie prácticamente vibraba de ansiedad. No creo que me mirara siquiera durante todo el turno. Cada vez que me acercaba demasiado, se alejaba rápidamente y fingía revisar las filas de animales de peluche. Sabía que algo estaba por suceder, pero no qué. Seguía pensando en esa monstruosidad brillante, rompiéndose en pedazos y forzando su camino hacia su garganta. Y luego pensaba en su rostro hinchado, cubierto de maquillaje. Finalmente, aclaró su garganta. Miré hacia arriba de repente. Ella estaba mirando de nuevo a los animales de peluche. Las luces de neón reflejaban su cabello rubio y blanco, etéreo y hermoso. Cuando habló, tuve que hacer un esfuerzo para escucharla. Tengo una pregunta. Es rara. Perdón, esperé. Hago disfraces. Sobre todo para obras escolares y niños que no pueden permitírselo en Halloween. Lo recuerdo. Dije. Me lo dijiste antes. Ella respiró hondo, temblando. He estado haciendo muchos. Son demasiados para caber en mi apartamento. Mi novio. Mi corazón se hundió hasta los pies. ¿Pero por qué? Ya lo sabía. Lo supe en el momento en que llegó al trabajo con los ojos negros cubiertos de corrector. No le gustan. Para nada. Pero casi es Halloween, y le prometí mucho a muchos niños. Así que quería preguntar, ¿puedo guardarlos aquí? Tal vez en el cuarto de descanso. Claro, quería decir, pero solo si me dices qué demonios está pasando. Me sentí traicionado, de alguna manera. Estuve con ella cuando tenía miedo. Vi su secreto, ese horror blanco que se arrastraba dentro de su cuerpo. No tuve más opción que verlo. Me dejó una marca. Y ella ni siquiera lo reconoció. Claro. Dije. Si quieres, puedes usar mi oficina. Finalmente me miró, tan obviamente sorprendida que habría sido gracioso en otras circunstancias. Luego su rostro se rompió en esa sonrisa. La amplia, sincera, que tocaba sus ojos y los hacía brillar. Y durante un minuto o dos, no me importaron los demonios de la garganta ni los novios abusivos. Marjorie trajo un baúl lleno de disfraces en su siguiente turno. La ayudé a colgarlos en mi oficina. La mayoría, en efecto, eran para niños. Abejas y princesas hadas, superhéroes y animales del zoológico. Detallados y bien hechos, pero no impresionantes. Sin embargo, una pieza me dejó literalmente sin aliento. Era un par de alas impresionantemente intrincadas. Eran enormes, casi tan largas como yo de alta. Cada pluma meticulosamente barnizada prácticamente brillaba. Esmeralda y oro, plata y rubí, diamante y zafiro. Una docena de colores, brillando como piedras preciosas y metales preciosos. La cantidad de trabajo que debió haber llevado me dejó sin palabras. ¡Qué suerte, ese niño! Dije finalmente. Ella sonrió nerviosamente. Estas son mías. El personal también puede disfrazarse, y pensé. Esperé palabras que nunca llegaron. Pero eso era típico. Marjorie siempre dejaba las frases a medias. Como si sus palabras no valieran la pena recordar. Como si nadie las fuera a escuchar de todos modos. Quería decirle que no era cierto. Que no me cansaba de ellas. Ni de ella. Pero no sabía cómo, así que no lo intenté. Al día siguiente, me pidió permiso para entrar a mi oficina. Necesito llevarme las alas a casa esta noche. Solo para hacer coincidir los colores. Sonrió ansiosamente. Estoy haciendo un vestido para acompañarlas. Visiones de Marjorie con un vestido plateado y deslizante y alas de ángel brillando pasaron por mi cabeza. Las eché fuera lo mejor que pude. No te preocupes por eso. No necesitas pedir permiso. Entra cuando quieras. Se llevó las alas a casa. Esperaba que llegara al trabajo al día siguiente, radiante y tal vez incluso lo suficientemente emocionada para hablar conmigo sobre su vestido.
pero no apareció por 3 días. Los demás trabajadores se miraban entre ellos y susurraban con miedo. Sus ojos me seguían a donde fuera, ansiosos y brillando. Finalmente, ya no pude más. Fui a la asistente de gerente y le pregunté de manera directa: ¿quieres que llame a la policía? Ya lo intentamos antes. Fue su respuesta cortante. Pero el novio es policía. Fue como si me hubieran dado un puñetazo. La miré impotente y vi mi propio miedo reflejado en sus ojos. ¿No deberíamos al menos intentarlo? Ella se metió en problemas por eso la última vez. Fui a mi oficina y busqué la información de Marjorie. Leí y releí su dirección, memorizándola. Pero no fui. No dormí esa noche. Marjorie llegó al trabajo al día siguiente. Se acercó al edificio, sosteniendo las alas en sus brazos. Mi corazón saltó hasta mi garganta. Corrí hacia ella, sonriendo de oreja a oreja. Ella no sonrió de vuelta. Confuso, miré hacia abajo a las alas y dejé escapar un suspiro. Destrozadas en algunos lugares, hechas trizas en otros, y reparadas con basura. Parecía que alguien había pegado latas de cerveza, bolsas de papas y envoltorios de papel aluminio a las plumas restantes con pegamento caliente. ¿Qué pasó?, susurré. Marjorie me empujó sin responder. La encontré un rato después, de pie frente al mostrador de premios. Se tensó cuando me acerqué, pero no me miró. ¿Qué pasó?, repetí. Te lo dije. A mi novio no le gustan los disfraces. Marjorie, distraída, se recogió el cabello detrás de las orejas, dejando al descubierto su cuello. Allí, tan oscuro como barro contra su piel pálida, estaban los moretones agrupados alrededor de un corte profundo, medio curado. No sabía qué hacer. La vertiginosa espiral de luces del parque infantil jugaba sobre su rostro. Rosa y azul, amarillo sol y verde lima. Ella se veía muy joven en ese momento, como una niña inusualmente alta y particularmente agotada. ¿Estás bien?, pregunté nerviosamente. Finalmente me miró. Ya no había nada infantil ni brillante en sus ojos. Sí, dijo. Luego, se recogió el cabello hacia atrás, ocultando los moretones, y sonrió. La impotencia explotó en mi pecho, pesada como plomo. Si necesitas ayuda, siempre estoy aquí. Está bien, dijo. Gracias. Lo digo en serio. Gracias, repitió. Me fui, no porque quisiera, sino porque no quería que me viera llorar. Esa noche encontré las alas de Marjorie en el contenedor de basura, aplastadas bajo una pila de bolsas de basura hinchadas. Los disfraces de los niños salían poco a poco de mi oficina mientras Marjorie los entregaba a sus dueños a tiempo para Halloween. Ahora, Halloween solía ser una de las noches más ajetreadas. Una combinación de fiestas planeadas, adolescentes, niños con azúcar corriendo de un lado a otro, y la habitual multitud de la cena, sin mencionar el espíritu festivo, creaba un caos. Todos los del personal estaban programados. Todos llegaron, excepto Marjorie. Estaba aterrado por ella, pero ponía excusas. No podía irme en medio del ajetreo. Yo era el gerente, por el amor de Dios. Además, Marjorie no quería mi ayuda. No quería la ayuda de nadie. Nunca la pedía. Sin querer, una imagen de esa monstruosidad espantosa floreció en mi mente. Ella tenía toda la ayuda que necesitaba, si es que necesitaba alguna ayuda en absoluto. Pero ese sentimiento no desaparecía. No era el único que lo sentía. Vi a mi personal intercambiando miradas aterradas durante toda la noche. La inquietud persistió durante todo el turno y más allá. Estaba literalmente enfermo por ello. La náusea me acosaba en mi camino a casa, y estaba listo para vomitar cuando abrí la puerta de mi casa. Como si fuera una señal, el teléfono sonó. De alguna manera, supe quién era antes de siquiera contestar. Hola. Ayúdame, susurró Marjorie, con una voz diminuta y terrible que apenas podía escuchar. Por favor. Intenté con la policía, pero no, dijeron que era una llamada molesta porque él, oh no, Dios mío, lloró.
Escuché un alboroto al otro lado, una serie de golpes y ruidos sordo y un estallido ensordecedor. Bajo circunstancias normales, su departamento estaba a 20 minutos del mío. Llegué en 5. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Entré de un golpe, luchando por asimilar la carnicería que me rodeaba. Muebles volcados, cristales rotos y sangre, tanta sangre, salpicada en las paredes, charcos empapando la alfombra, plumas escarlatas esparcidas por el techo como una obra maestra abstracta. Y allí, encogida en la esquina. Intenté correr hacia ella, pero no podía avanzar. Solo me hundía. Me estaba hundiendo. Mis rodillas cedieron. Un hombre estaba arrodillado junto a su cuerpo destrozado, observándola con los ojos horrorizados, abiertos de par en par. Hubiera sido guapo y bien arreglado, si no fuera por la sangre y las vísceras que se adherían a su piel. Ni siquiera me notó. O si lo hizo, no le importó. Miré a Marjorie sin comprender, tratando de entenderlo mientras una parte de mí intentaba olvidarlo. Sus ojos eran lo único intacto. Verdes como la hierba, tan brillantes como siempre sobre la cavernosa ruina de su rostro. Entonces, ella se sacudió. Lloré, a partes iguales horrorizado y sobrecogido de alegría. Su torso se levantó de golpe. Una serie de crujidos profundos y ásperos llegó a mis oídos. Ella se sacudió de nuevo y se inclinó hacia adelante. Su estómago se tensó hacia arriba, como un embarazo acelerado. Se sacudió otra vez, arrastrándose de barriga. Luego, se abrió en dos. Y vi plumas. Plata y oro y rubí y esmeralda y diamante y zafiro, y más. Aluminio desgarrado y papel de aluminio multicolor, envoltorios de dulces y botellas de plástico. Basura. La basura que su novio usó para arruinar sus alas de disfraz, transformada en hermosas plumas. El monstruo salió de ella, rasgando la alfombra empapada de sangre hasta destrozarla. El cadáver de Marjorie se aferraba a sus pies, un capullo maltrecho y horrible. Con un grito ensordecedor y extrañamente musical, la pateó y se levantó. Era hermoso y horrendo, insectoide y mamífero, angelical y demoníaco. Ojos enormes. Uno verde claro, como la hierba, el otro negro, brillando con formaciones nubosas como estrellas, cayeron sobre el hombre de ojos desorbitados. Luego, su boca se abrió. Un agujero negro que temblaba, un vacío infinito, y gritó. Lo escuché solo por un segundo antes de que se cortara, dejando un espeso silencio en su estela. Pero eso no tenía sentido. Su boca estaba abierta, su garganta hinchada, y estaba gritando. Luché por entender lo que sucedía, apenas consciente de que algo caliente y húmedo inundaba mi canal auditivo. Solo cuando la sangre comenzó a brotar de mis oídos y a resbalar por mi rostro comprendí. La monstruosidad se lanzó hacia el novio lloroso de Marjorie y lo destrozó. Parte de su cuero cabelludo, mojado, flácido, cubierto de finos cabellos amarillos, cayó sobre mi mano. Se sentía como un guante de goma mojado. Cuando terminó con él, la criatura se giró hacia mí. La miré fijamente, hipnotizado por su brillante ojo verde. Se lanzó hacia mí, con el rostro retorcido en un rictus de furia salvaje. Sus alas eran hermosas. Amplias y etéreas, de ricos tonos de piedras preciosas, brillando junto a crueles fragmentos de metal. El monstruo se puso a la altura de mi cara, iluminado por la rabia, la boca abierta en su grito interminable. Incluso sus ojos estaban enojados. Peor que enojados. Ese hermoso ojo verde estaba lleno de odio. Luego se alejó, doblándose sobre sí misma de formas que me hicieron sentir enfermo, y salió disparada por la puerta abierta. No recuerdo nada más. Ni la policía, ni la ambulancia, ni el hospital. El novio de Marjorie fue condenado por su asesinato. Estuve cerca, la teoría predominante era que él y yo lo habíamos planeado juntos, pero finalmente escapé de los cargos. Me fui del pueblo tan pronto como pude. La mayor parte del tiempo, me digo a mí mismo que estoy loco. Que lo inventé. Pero sé que no es así. No sé si podría haberla salvado, después de todo, la policía la desestimó como una llamada molesta, pero podría haberlo hecho mejor. Si lo hubiera hecho, ella no me habría odiado al final. Sé que lo hizo.
Lo sé por la manera en que ese monstruo, su protector, su demonio, su resto, me miró. Ese hermoso ojo verde ardía de furia. Quería matarme. Ojalá lo hubiera hecho. Si hubiera hecho mejor las cosas, si no la hubiera fallado, tal vez me sentiría diferente. Tal vez incluso estaría con ella, donde sea que esté, o lo que sea que sea. O tal vez estaría muerto. De cualquier manera, siento que estaría mejor. Mi hija era un monstruo. Aprendí desde temprano que son los recuerdos pequeños los que más importan. Cosas sencillas. Las tardes de domingo en la tienda de manualidades con mi madre, vagando por los pasillos con aire acondicionado llenos prematuramente de decoraciones de Halloween. Los paseos al atardecer al supermercado, donde me esforzaba por absorber cada detalle del cielo llameante. Construir castillos de madera flotante en la playa, agradablemente consciente de mi quemadura del sol y el cabello enredado por el viento. Los amaneceres en el desierto, los aspersores en el verano. El tiempo de manualidades en la sala familiar desordenada, besos de perro, abrazos de gato. Las ramas de los árboles proyectando sombras sobre la nieve iluminada por la luna. Volver a leer mi libro favorito mientras los insectos nocturnos cantan y la tarde se convierte en noche verdadera. Estos no son recuerdos importantes, pero son los recuerdos que me hacen quien soy. Son los recuerdos que mi hija nunca tuvo, porque nació con un cerebro gravemente dañado y un cuerpo deformado que hacía que ese daño fuera aún peor. Así que compartí mis recuerdos con ella. Cada noche, mientras ella miraba el techo con los ojos desenfocados, le acariciaba la mejilla y le contaba mis recuerdos. Le hablaba de las frías tardes en la pizzería, donde me sentaba en un rincón con panecillos de ajo y un libro mientras las nubes de nieve se acercaban. Le hablaba de una tormenta eléctrica, cuando el cielo se tornó verde turbio y las nubes color moretón giraban sobre las montañas. Le contaba sobre la pila de vidrios de mar que encontré en mi patio trasero, y cómo los cuervos bajaron y se los robaron antes de que pudiera encontrar una caja. La muerte de un niño es algo horrible en cualquier circunstancia. Pero cuando muere un niño mayor, o incluso cuando un bebé normal muere, hay una pequeña franja de consuelo. La gente recuerda a esos niños. El niño de kinder tiene amigos, compañeros de clase y primos que lo adoran. La niña de 11 años escribió poesía y enseñaba a sus hermanitos los nombres científicos de todas las flores silvestres en su patio. La niña de 13 años tenía amigos, familia, compañeros de escuela. La gente los recuerda. Son recordados porque estuvieron vivos. Hablaban, se movían, pensaban, aprendían, creaban sus propios recuerdos, y, a su vez, siguen vivos en los recuerdos de otros. Pero los niños como el mío no pueden crear sus propios recuerdos. Los niños como el mío nunca reconocerán el aroma de una tienda de manualidades en una tarde de verano. Nunca verán tormentas eléctricas contra un impresionante mosaico de nubes verdes y moradas. Nunca construirán castillos de madera flotante en playas ventosas. Muy pocas personas recuerdan a los niños como el mío con algo más que tristeza y repulsión. Esto se debe a que los niños como el mío no son del todo personas, al menos en lo que respecta a los demás. Son tragedias. Son errores. Son horrores. Los padres son los únicos que recuerdan a estos niños con amor. Recordamos la hora de dormir y el baño, y lo que es leer a los bebés que no pueden escuchar, ver o pensar. Recordamos los interminables días en el hospital, y recordamos los buenos días con algo que se acerca a la adoración religiosa. Nuestros hijos no pueden recordar estas cosas, pero nosotros las recordamos por ellos. Somos sus guardianes de los recuerdos. De esta manera, vivimos por ellos. Los mantenemos vivos, aunque solo sea en nuestros corazones. Pero eso no es suficiente vida. No es suficiente recuerdo. Así que le conté a mi hija mis recuerdos y esperé que, en algún lugar de su cerebro mal formado, echaran raíces y crecieran de maneras que aún no entendemos. Esperaba que de alguna manera pudiera vivir mis recuerdos, tomar prestada mi vida y vivirla, todo dentro de su cabeza.
Me sentía tan culpable de que nunca hubiera tenido su propia vida, nunca hubiera creado sus propios recuerdos. Por eso intenté darle los míos. Cuando decidí seguir adelante con el embarazo, algunas personas me dijeron que era valiente. Otras me dijeron que era estúpida. Yo no me sentía ni valiente ni estúpida. En su mayoría, me sentía molesta y egoísta. Sabía desde temprano que nacería con discapacidad y deformaciones, pero ella era todo lo que me quedaba de mi esposo. Si existía siquiera una pequeña posibilidad de que sobreviviera, tenía que intentarlo. El simple hecho de saber que existía me hacía tan feliz. ¿Y qué tan malo podría ser realmente? O moriría en unos días, o viviría una vida corta, sin conciencia ni dolor. Una muñeca bebé permanente. No sería fácil para mí, pero la facilidad no formaba parte de mi ecuación. Nada ha sido fácil, y no esperaba que eso cambiara con un hijo. Por supuesto, dudé de mi decisión cuando nació. Se veía espantosa. Ni siquiera humana. Como las fotos de Jumpscare que solía enviar a mis amigos en la secundaria. ¿Cómo? Pensaba, ¿cómo puede alguien verse así y no sentir dolor? ¿Qué he hecho? No creo que exista una palabra para la mezcla de arrepentimiento y amor abrumador. Pero eso fue lo que sentí. Como si hubiera cometido el error más monumental de la historia de la maternidad, pero no lo desearía, incluso si pudiera. Mi hija murió a los 18 meses. Nadie estuvo triste excepto yo. Le diste una buena vida, dijeron. Hiciste todo lo que pudiste. Al menos ella no sabía la diferencia. Le mostraste amor, lo cual es algo que mucha gente no haría. Es algo terrible. Terrible. Pero al mismo tiempo, bueno, tiene que ser un poco un alivio, ¿no? Fue un alivio, sí. Pero fue amargo. Más amargo que la tristeza, más amargo que la desesperación, más amargo que el sufrimiento mismo. Pero no sabía cómo explicar esto. No cuando actuaban como si yo lo hubiera hecho todo. Darla a luz, cuidarla, protegerla, amarla, por puntos de recompensa. Para ser una mártir, para cumplir con mi religión, para ganar simpatía o admiración. No entendían. Creo que no querían entender. No quería un funeral. No quería un embalsamador ni un ataúd. Quería incinerarla y ponerla en una de esas urnas biodegradables que vienen con semillas, del tipo en el que tus cenizas fertilizan un árbol. Pero cuando llegó el momento de incinerarla, no pude hacerlo. No pude, porque la sociedad solía quemar a los asesinos y a las brujas. Hace 400 años, mi hija, mi pobre hija deformada, sorda, sin pensamiento, sin vista, habría sido llamada un demonio. Tal vez la habrían quemado en ese entonces, simplemente por cómo se veía. Porque quemar era un castigo. Quemar era aniquilar. ¿Y si algo salía mal en el crematorio? ¿Y si perdían sus cenizas? ¿Y si obtenía las cenizas de otra persona y no tuviera forma de estar cerca de ella otra vez? Sabía que esto no era racional. Pero mi hija pasó su corta vida deformada, siendo el blanco de la repulsión y el miedo. Sentí que incinerarla, borrar su forma física, sería equivalente a aceptar. Una declaración final que diría: estuviste mal al nacer así. Estuviste mal al hacer que el mundo te mirara. Ahora lo vamos a arreglar. Cuando nació, uno de mis mayores miedos era que tuviera cognición, que tuviera suficiente conciencia para saber que era fea. Ella murió sin ese conocimiento. Quería que estuviera muerta sin él también. No tiene sentido. Lo sabía. Pero, aún así, pagué por honores completos. Un ataúd blanco brillante, un embalsamador para pintarla, una sala de velación llena de flores para presentarla, y una tumba en el cementerio justo sobre la colina llena de árboles, a tan solo 15 minutos caminando desde mi puerta. Era la única forma en la que podía probarle al mundo que mi hija era una hermosa bendición para mí, y que ella me hacía feliz. La noche después del entierro, tomé 4 pastillas para dormir y soñé con mi hija. Estaba en su ataúd congelado, temblando mientras 2 metros de tierra increíblemente pesada presionaban sobre la frágil madera. Estaba fría, húmeda y horriblemente oscura. En algún lugar más allá de los confines de su ataúd, los gusanos se retorcían y los insectos chicharreaban, planeando cómo irrumpir en su ataúd y consumir sus restos.
mi hija estaba enferma de confusión y miedo. Nunca antes había tenido miedo. Nunca había sido capaz de sentir miedo. Pero ahora podía, y estaba aterrada. Odiaba la oscuridad. Y más que eso, odiaba los insectos. Pero luego el sueño dio un giro extraño. El ataúd se abrió, admitiendo una franja de luz cegadora. Ante mis ojos, el ataúd revestido de seda parpadeó hacia un congelador sucio y oxidado. Mi bebé comenzó a toser, solo que ya no era mi bebé. Era una niña pequeña con el cabello enmarañado y la piel cubierta de costras y erupciones. La luz se desvaneció. Una linterna, me di cuenta. Y sosteniendo la linterna, una mujer. La niña que no era mi bebé gimió y se encogió. Y entonces me desperté. Estaba en mi patio trasero, acurrucado alrededor de la mecedora en la que me había sentado con mi hija todos los días, susurrando recuerdos mientras sostenía su mejilla contra mi hombro. Aunque ella no pudiera sentir nada, quería que el sol tocara su rostro. Quería que el aroma de las flores la envolviera. Quería que el viento acariciara su piel, que la lluvia repiqueteara sobre su cabeza, que la niebla fría rozara sus dedos. Pensaba que estas cosas le darían una dimensión extra a los recuerdos que compartí con ella. Aunque su mente no pudiera entender, tal vez su cuerpo lo haría. Mi casero me dio la mecedora. También plantó macetas de flores. No podía mirar a mi hija sin hacer una mueca. Pero podía perdonarlo, porque siempre metía su dedo debajo de su mano flácida, imitaba un apretón de manos y decía: «Buenos días, hermosa». En marcado contraste con su aceptación estaba la niña que vivía al final de la calle. Vino varios días seguidos para espiar por la cerca, mirando a mi bebé con una fascinación enfermiza. Una vez la llamé. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Tienes un bebé aterrador». Soltó. Mi corazón dio un vuelco. Eso no es algo amable que decir. ¿Y qué? Aún así es un bebé aterrador. Luego rompió en llanto y salió corriendo. Nunca la volví a ver. A veces me preocupa. Tan pequeña, probablemente ni siquiera tenía 5 años, y vagando por el campo sin que nadie la vigilara. Pero nunca me preocupé mucho. Ya tenía demasiadas preocupaciones. Demasiado que recordar, porque soy una guardiana de recuerdos. Y en ese momento, mientras yacía doblado alrededor de mi mecedora, esos recuerdos me aplastaron. Eran demasiados para sostener, demasiados para guardar. Perdí el control de ellos, y me devoraron viva. Me aferré a la mecedora como si fuera un salvavidas y lloré durante horas. No dormí durante una semana. No porque no estuviera agotada, sino porque no podía soportar soñar con mi pobre bebé cerrada en la fría oscuridad con gusanos fúnebres. Pero en la tercera noche, mi cuerpo cedió y me quedé dormida. Soñé con mi hija, por supuesto. Estaba en su ataúd con ella, abrazándola con fuerza y temblando. Estaba tan fría ahí dentro. Paralizante, fríamente fría. Mi pobre bebé. La había hecho fría para siempre, cuando podría haberla quemado en su lugar. La apreté contra mi pecho, apretando los dientes cuando los pequeños y húmedos cuerpos de los gusanos se enrollaban contra mis manos. Entonces, por primera vez, viva o muerta, mi hija habló. «Cuéntame tus buenos recuerdos. ¿Por qué?», le pregunté. «Encontré una amiga que los necesita, pero no recuerdo cómo compartirlos. Soy su guardiana de recuerdos, así que le conté todo. Sombras de árboles sobre la nieve iluminada por la luna, olas brillando al sol acercándose a un castillo de madera flotante, cachorros saltando y gatos aventureros, atardeceres vibrantes y tardes nevadas en la pizzería». Cuando terminé, mi hija dijo: «Por favor, suéltame. Necesito irme. ¿A dónde vas?», le pregunté. Antes de que pudiera responder, me desperté. Aunque mi casa estaba calentada a temperaturas casi tropicales, mis huesos dolían por el frío. La piel de gallina cubría mi cuerpo. Incluso la punta de mi nariz estaba helada, con esa sensación suave y brillante que se siente en invierno. Quería quedarme en casa y aferrarme al sueño, convencerme de que en la muerte, mi hija había ganado todo lo que le fue negado en vida. Que estaba viva, y había vuelto a mí. Pero para hacer eso, tendría que pensar. Pensar era demasiado doloroso.
Así que en lugar de eso, encendí la televisión, y me quedé allí mucho después de que cayera la noche. Durante muchas noches después de eso, mi hija vino a mí en sueños. Cada vez, la abrazaba. Cada vez, me pedía escuchar mis recuerdos. Los compartía con gusto. Mientras ignorara el frío apretado y los gusanos mojados, podía hacer como si ella nunca hubiera muerto. Esto continuó durante semanas. Fue una dicha. Una dicha amargamente aliviada. Y luego, el sueño cambió. Como siempre, estaba en el ataúd de mi hija. Oscuro, frío y terriblemente húmedo, con moho floreciendo sobre el revestimiento de seda. Mi hija no estaba por ningún lado. Se había ido, como si nunca hubiera existido. Estaba atrapada y sola, acurrucada en un pequeño ataúd mientras los gusanos se arrastraban sobre mi piel. Desperté después del anochecer, desorientada y aterrada. Aún podía sentir los gusanos húmedos deslizándose sobre mi rostro. El dolor me invadió. Los recuerdos rompieron sus límites y me devoraron una vez más. Mareas brillantes, salas de hospital austeras, tormentas eléctricas, ratos y tiendas de manualidades. Lloré y caminé de un lado a otro, me desplomé y, finalmente, me arrastré. Un tiempo después, me encontré bajo la mesa de la cocina. Me acurruqué y miré las baldosas hasta que la espesa luz dorada del amanecer se derramó sobre ellas como jarabe. Otra noche pasó. No sabía si eso era una bendición o una maldición. Dormí todo lo que pude, luchando por encontrar a mi hija nuevamente, por abrazarla y contarle mis recuerdos otra vez. Pero ella se me escapaba. Solo soñaba con su ataúd vacío. El vacío era aún peor que la fría oscuridad y los gusanos fúnebres. No podía soportarlo. Era un reflejo demasiado exacto de mi vida. Era demasiado. Así que, en lugar de dormir, me quedé despierta tanto tiempo que comencé a ver cosas. Al principio, eran pequeñas. Mariquitas, palomas y un oso de peluche muy querido con la nariz desgastada, un ojo perdido y el nombre Bailey cosido en su panza. Pero de repente, las alucinaciones absorbieron la realidad. Me encontré corriendo impotente a través de una tormenta eléctrica furiosa, esquivando rayos y sombras ominosas entre los árboles. Me aferré a un castillo de madera flotante volcado mientras la marea lo impulsaba hacia el mar abierto. Los perros lloraban y los gatos maullaban. Mi libro favorito se incendió en mis manos mientras el oso de peluche sacudía la cabeza y sollozaba. Y en algún lugar a lo lejos, una niña lloraba. Caí de rodillas y me tapé los ojos. El ensordecedor torbellino, tormenta, marea y animales aullando, fue disminuyendo lentamente. Pero la niña siguió llorando. Después de un rato, un susurro húmedo y distorsionado cortó el llanto. No puedo. Susurró la niña. Pensé que era una niña, una pequeña con dolor de garganta. Ya te lo dije. Nadie sabe que estoy aquí. El sonido húmedo de tragos vino de nuevo. Me puso los pelos de punta. Sonaba como un monstruo. Una monstruosidad que se deslizaba por las paredes mientras dormías. Ella solo me odiará. La niña soltó un sollozo ronco. ¿Por qué te grité? El monstruo habló otra vez. Esta vez, bajo el ruido húmedo, pude distinguir palabras. No, ella no lo hará. Las madres reales nunca odian a sus hijos. La mía sí. La niña se disolvió en llanto. Finalmente, me atreví a abrir los ojos. Estaba en un espacio pequeño. El barro se deslizaba entre mis dedos, empapando mi ropa. Raíces pálidas colgaban de las paredes. A unos metros, acurrucada en el lugar más seco, había una niña con la piel cubierta de costras y erupciones. Apoyada junto a ella estaba mi hija. Podrida y flácida, con manos y pies diminutos y retorcidos que parecían patas de gallina. Pero no había duda. Su querida, familiar y deformada cabeza, su cuerpo tan distintivo. Era ella. Estaba aquí. Y estaba hablando. Eso es porque ella no es una madre real. Mi madre sí lo es. Los labios de mi bebé se movieron. Sus ojos húmedos y nublados se volvieron hacia la niña, luego hacia mí. Ella nos está mirando ahora, porque está muerta, como tú. La niña se movió. Llevaba una camiseta sucia con mariquitas.
Una pulsera de cuentas barata colgaba de su muñeca huesuda. Palomas de plástico rotas colgaban de ella, haciendo ruido. No, dijo mi hija. Ella está viva. Pero me dio todos sus recuerdos, así que sus recuerdos son los míos. La niña sollozó y extendió la mano hacia un oso de peluche. Aunque estaba empapado y cubierto de barro, lo reconocí de inmediato. Nariz desgastada, ojo perdido, con el nombre Bailey cosido en su panza. Mi hija continuó. Y yo te conté todos los recuerdos también. Eso significa que todos somos más o menos la misma persona ahora. Por eso ella puede vernos. El labio de la niña tembló. Su rostro estaba muy hinchado. Marcas de ligadura hinchadas se enroscaban alrededor de su cuello. Lágrimas escapaban de sus ojos morados y caían por su nariz torcida. Ella no me querrá. No soy como tú. Soy mala. Yo soy muy mala. Le aseguró mi bebé. La niña se limpió la cara con cuidado, haciendo una mueca al tocar la carne hinchada. No eres mala. Solo das miedo. Sonrió débilmente. Bebé aterradora. Parpadeé. Al abrir los ojos, estaba otra vez en el ataúd de mi hija. Y ella estaba en mis brazos. Suave y de alguna manera blanda, como una fruta podrida. Hacía tanto frío que apenas podía respirar. ¿Te acuerdas de ella?, preguntó mi hija. Aunque estaba oscuro, podía verla. Sus labios descoloridos y su lengua temblorosa formaban las palabras con total claridad. Solía venir y mirarme, porque sabía que yo era un monstruo. ¿Qué eres?, susurré. Mala. Las manos de mi hija se presionaban contra mi piel, empujando como un gatito lactante. Siempre fui mala. Pero nunca me quemaron. Solo me ahogaban. Sus pequeños puños se movían más rápido, empujaban más profundo. Me lanzaban a pozos y ríos. Más y más rápido, tan fuerte que dolía. Una lluvia de diminutos golpes. Odio este lugar. Solo encuentro amigos tristes, y tengo que hacerlos felices. Pero nunca los hago felices, porque nunca tengo suficiente tiempo. Me hiciste feliz, le dije. Siempre vengo en un cuerpo que no puede estar vivo. Lo no vivo duele. Duele muchísimo. Más rápido, más rápido, más rápido. La única salida es hacer feliz a una persona triste. Pero nunca lo logro. Lo odio. ¿Por qué siempre estoy en un cuerpo que no puede estar vivo? Me hiciste feliz, repetí. Duele tanto que muero para escapar. Pero nunca escapo por mucho tiempo. Floto como una hoja en una tormenta eléctrica, o un palo en el mar, hasta que encuentro a alguien demasiado triste y demasiado herido para vivir mucho. Siempre tengo que verlos morir. Siempre tengo que volver en otro cuerpo que no puede estar vivo. De pronto, el mundo se rompió. Yo era mi hija, y también era yo, y también era la niña rota y amolacada en el sótano lleno de lodo. Lo odiaba. Odiaba el frío y tenía tanto miedo de la oscuridad. Luego estaba en una caja oxidada, un congelador, viendo a una mujer sonriente vaciar frascos de insectos sobre la entrada. Cucarachas, arañas, grillos, una cascada brillante. Lo odiaba. Me daba miedo el espacio diminuto y duro, pero sobre todo me daban miedo los insectos. De pronto estaba en otro lugar. Una habitación vacía con un colchón y un sofá. Un temor denso me llenaba, como lava. Luego alguien me metió un trapo en la boca. Mientras me ahogaba, me vendaron los ojos y ajustaron la venda tan fuerte que me quemó las mejillas. Si vas a correr a contarlo, susurró una mujer. Entonces no tienes permitido ver. Antes de que pudiera entender sus palabras, me arrojó al colchón mientras un hombre reía. Lo odiaba, porque me daba miedo la oscuridad, me daba miedo la cama, me daban miedo los hombres. Un momento después, o quizás una hora, un día, una eternidad, estaba otra vez acurrucada en el lodo del sótano, sollozando con cuidado para no moverme, porque todo me dolía. Me dolía tanto que no podía tener miedo, ni de la oscuridad ni de los insectos. Después estaba en una bañera, limpia y blanca como porcelana. Alguien me agarró la cabeza y me sumergió, sosteniéndome hasta que aspiré agua a los pulmones sin poder evitarlo.
El mundo titiló, y colgaba de una pared en un pasillo blanco. Me costaba respirar. Cada vez que me hundía demasiado, los pulmones se me colapsaban. Así que, con lo poco que me quedaba de energía, pateé hasta tocar la pared de enfrente. Me impulsé hacia arriba. Por solo un minuto, un bendito minuto, la presión en mi pecho cedió. Pero mis piernas temblorosas no aguantaron y caí de nuevo. Me dolían los pies, me di cuenta. Se sentían abiertos. Al desvanecerse mi visión, vi que la pared frente a mí estaba cubierta de huellas sangrientas y desvanecidas. Lo había hecho tantas veces que tenía las plantas de los pies en carne viva. Desperté llorando. Me incorporé de golpe, con un estremecimiento que me caló hasta los huesos. Por un segundo terrible pensé que aún estaba en el ataúd de mi hija, pero no. Estaba en la mecedora, y estaba nevando. La nieve caía sobre mi cabello y mis hombros, brillando como diamantes molidos. Había algo en mi regazo. Miré hacia abajo, esperando ver a mi hija. Era un oso de peluche. Un oso cubierto de lodo, con un ojo faltante y el nombre Bailey bordado en su vientre. Grité. Una bandada de codornices salió volando. Un cuervo me regañó con graznidos fuertes. No me importó. Las lágrimas me ardían en los ojos, quemaban solo un instante antes de congelarse. Volví a gritar. Me levanté y casi me caigo. Tenía las piernas dormidas, como si no me pertenecieran. Me tambaleé de vuelta a la casa, cuidando que los dedos de los pies no se me doblaran bajo los pies. Al entrar, cerré la puerta de golpe y me dejé caer, gimiendo mientras el hormigueo regresaba a mis piernas. Mi hija llevaba muerta 49 días. Esa noche dormí mal. Soñé con la funeraria, con sus ramos de flores y el perfume espeso que daba migraña. Buscaba a mi hija. Había un error. Tenía que encontrarla antes del entierro. No podía ser enterrada. Necesitaba arder. Tenía que encontrarla antes de que la enterraran. En algún momento me di cuenta de que estaba hecha un ovillo, llorando. No recordaba haberme despertado. Solo sabía que ya no dormía. Me di vuelta. El horror me golpeó el pecho cuando la seda húmeda y los gusanos retorciéndose me rozaron la cara. Grité y traté de sentarme. La tapa del ataúd de mi hija me golpeó en la cabeza y me lanzó de vuelta. Ojalá me hubieras quemado, dijo mi hija con tristeza. Los insectos rectaban por mi hombro y trepaban por el rostro de mi hija. Traté de ignorarlos. No podía ceder al pánico. Si lo hacía, tal vez nunca lograría escapar. No puedo ayudar a mi amiga. Está a punto de morir. Pero no quiero que muera. Si muere, tengo que volver en un cuerpo que no puede vivir. Sollozó. Tengo que volver a sufrir. Una y otra y otra y otra vez. Me humedecí los labios. La punta de mi lengua rozó un gusano. Me costó todo no gritar. ¿Dónde vive ella? No lo sé. ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Qué quieres decir? No lo sé. No recuerdo los nombres. Ni siquiera sé el mío. Está bien. Luché por pensar. ¿Puede escribir? No tiene papel. Por impulso, hundí las uñas en el forro del ataúd y arranqué una enorme franja de seda desgarrada. Dile que escriba aquí. Que ponga su nombre y su dirección, y te prometo que la ayudaré. Mi hija me miró con una tristeza miserable, con una especie de malicia apagada que apenas podía comprender. ¿Te hago feliz? Sí. Y desperté otra vez. Esperé 4 horas. 4 horas tenían que ser suficientes para escribir una nota. Tenían que serlo. Así que, a las 4 de la tarde, me tomé una pastilla para dormir. Por primera vez en años, no soñé con nada. Solo una oscuridad suave, vacía, sin sensación alguna. Nada. Desperté con algo en la mano. Se sentía liso, y de algún modo deteriorado. Miré hacia abajo. Era un trozo de seda blanca, enrollado como un pergamino viejo. Bien. La niña era real después de todo, y había escrito la nota. Lo desenrollé y parpadeé con cansancio, luchando por entender las letras torcidas escritas en él. Eran rígidas y de un marrón rojizo. Sangre. La niña lo había escrito con su propia sangre.
Por supuesto. Le di algo donde escribir, pero no con qué escribir. ¿Cómo pude ser tan estúpida? La bebé miedosa dice que tú me vas a ayudar. Todos sus recuerdos son tuyos. Ya me ayudaron, así que espero que tú también me ayudes. Me llamo Kaylee. No sé mi apellido. Tenía una hermana llamada Bailey enterrada en mi patio. Mi casa está junto a la tuya. Es amarilla, con una van roja y flores moradas. Me abrieron. Perdón por decir que tu bebé daba miedo. Ahora es mi mejor amiga, pero le herí sus sentimientos cuando dije eso. Lo siento mucho. Por favor, ayúdame ahora. Supe de inmediato a qué casa se refería. Era la de mi vecino de al lado. Podía verla desde mi ventana. Llamé a la policía. Como explicación, mentí. Dije que había escuchado una pelea. Que al mirar por la ventana había una niña ensangrentada corriendo por el patio, y que antes de poder acercarme, un hombre la arrastró de nuevo hacia adentro. Solo unos minutos después, las sirenas rugían calle arriba. Patrullas, ambulancias, camiones de bomberos. La ambulancia se fue rápido, pero los demás se quedaron muchas horas. Cuando por fin un policía vino a hablar conmigo, ya era de mañana. Se veía agotado y enfermo. Señora, dijo. Por favor, siéntese. Me senté. Miró por la ventana, hacia la casa del vecino. Tenía bolsas rojas hinchadas bajo los ojos. Las lágrimas le corrían y se quedaban atrapadas en los pliegues de la cara. Se las secó con rapidez. Su hija murió hace poco, ¿cierto? Sí. Su rostro se contrajo. Se tapó la boca y asintió. Encontramos su cuerpo en la casa de al lado. Sentí que el interior se me congelaba. ¿Qué? Hizo un gesto impotente. La niña de al lado tenía el cuerpo de su hija. Aún no sabemos cómo. Pero cuando la encontramos, ella lo sostenía. A ella. Como si su hija fuera una muñeca. El policía explicó todo con una lentitud agónica. Resultó que uno de los agentes que respondieron era miembro de mi iglesia, y reconoció de inmediato el cuerpo de mi hija, por lo distintivo. Enviaron unidades al cementerio. La tumba de mi hija parecía intacta, pero alguien había hecho un pequeño túnel cerca de la lápida. Perforaron su ataúd y la sacaron. Y de alguna manera, su cadáver terminó en los brazos de la niña horriblemente maltratada de mis vecinos. El nombre de la niña era Kaylee. Estaba en coma cuando llegó la policía. El caso salió en los periódicos locales, pero no se habló de él fuera del condado. Me sorprendió por un tiempo. Luego busqué estadísticas criminales y entendí que la gran mayoría de los crímenes contra niños, secuestros, abusos, asesinatos, nunca reciben atención. Retuvieron el cuerpo de mi hija durante varias semanas porque, al parecer, tenía valor probatorio. Mientras esperaba, compré una de esas urnas biológicas. Y cuando por fin el forense me la devolvió, la mandé quemar. El día que mi hija fue incinerada, Kaylee despertó. Varias semanas después, recibí una llamada de su trabajador social. Ella quiere verte. Me dijo. Sí, sí puedes. Sí podía. Vino a verme en una tarde brillante y cruelmente fría. Vieja nieve cubría el suelo. El cielo estaba despejado, teñido de ese anaranjado pálido y ardiente que parece exclusivo de los inviernos en la montaña. Las ramas desnudas de los árboles proyectaban sombras extrañas sobre la nieve. El aire olía a leña, como los cientos de noches que pasé frente a la chimenea mientras mi madre me leía. La niña ofrecía una imagen patética. Diminuta y, de algún modo, encogida, con esa flacidez inconfundible de alguien que ha estado inconsciente durante mucho tiempo. Usaba muletas, y le faltaban varios dedos. Pero los moretones alrededor de sus ojos ya habían desaparecido. Su rostro ya no estaba hinchado, y la erupción costrosa había sanado. El trabajador social la acomodó en mi sofá y luego se fue a la cocina para darnos un poco de privacidad. En cuanto estuvo fuera de vista, la niña sonrió con timidez. Me alegra poder verte otra vez. Había algo familiar en su voz. Debajo de la emoción aguda y nerviosa había otra cosa.
Una especie de aspereza húmeda que me hizo pensar en ataúdes helados y seda blanca podrida. A mí también. Respondí. Tomó mi mano. Era tan distinta a como la recordaba. Más grande, más suave, bien formada salvo por los dedos faltantes. Levantó mi mano con curiosidad, como si la estuviera pesando. Luego la apoyó contra su mejilla. Los recuerdos me inundaron. Miles de tardes en las que había sostenido la mejilla de mi hija exactamente así. Un nudo doloroso se me formó en la garganta. ¿Todavía te hago feliz?, susurró. Asentí mientras las lágrimas me brotaban y caían. Es verdad. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. Tal vez sea un monstruo. Tal vez sea un horror. Pero, sea lo que sea, es mi hija. Y me hace muy feliz.